Nadie imaginaba que una cadena de decisiones mal explicadas, impulsadas por orgullo, tensión y presiones invisibles, colocaría a una de las selecciones más tradicionales del planeta en el centro de un ciclón político, deportivo y emocional. Al principio, parecía solo otro drama de convocatoria, de esos que surgen en cada fecha FIFA y desaparecen después de un partido razoable. Pero esta vez no fue así. Esta vez, el detalle más mínimo abrió una grieta que en pocos días se convirtió en un abismo capaz de engullir a entrenadores, directivos y transformar a un chico de 18 años en la pieza central de un caso que ahora toca directamente la autoridad de la FIFA. Todo comenzó con una molestia, algo que debería haber sido comunicado de forma simple, directa y discreta. Un dolor que debería haberse quedado únicamente entre el departamento médico del club y los médicos de la selección, nada más. Pero un tropiezo en la comunicación convirtió lo que era solo una precaución en algo mucho mayor. Y cuando empiezan a circular informaciones incompletas, la sospecha encuentra espacio para crecer. Primero, una duda silenciosa. Después, un comentario fuera de lugar. Y por último, la acusación que se convirtió en combustible para un incendio de proporciones imprevisibles. España, siempre atenta a las narrativas de su propia prensa, despertó en un ambiente extraño tras la rueda de prensa que lo cambió todo. El seleccionador, convencido de estar haciendo lo correcto, afirmó que el jugador había omitido información sobre su estado físico, y esa afirmación, hecha ante decenas de periodistas, se difundió en minutos como pólvora. En ese momento, nadie, absolutamente nadie, percibía que aquella frase sería recordada como la sentencia que colocaría la carrera del técnico al borde del colapso. El joven jugador, blanco de la acusación, recibió la noticia a través de su equipo de trabajo. La primera reacción fue de incredulidad. Era difícil comprender cómo una situación médica que debía estar bajo responsabilidad del club había sido transformada, en cadena nacional, en una conducta irresponsable atribuida a él. Para un adolescente que carga el peso de ser visto como el nuevo rostro del fútbol español, que cuestionen su integridad, no es un simple inconveniente, es un golpe directo a su reputación y, peor aún, a su futuro. Aún así, el chico mantuvo silencio público. No hizo declaraciones, no mostró ningún gesto de rabia, pero internamente, la indignación crecía. Su padre, figura fundamental en este escenario, fue el primero en entender que lo que estaba ocurriendo sobrepasaba cualquier límite aceptable. Ya no se trataba solo de fútbol, no se trataba de una convocatoria. Era algo mayor. La protección de un joven atleta frente a una acusación injusta que podía afectar su carrera durante años. Por eso la familia tomó una decisión que nadie anticipó: llevar el caso directamente a la FIFA. Y ese paso, para quien sigue el fútbol de cerca, es gigantesco. La FIFA no interviene en cualquier conflicto menor. Cuando alguien acude a ella, es porque cree que las instituciones nacionales no actuarán de manera totalmente justa, o porque el asunto ha superado el ámbito local. Así, un documento oficial partió rumbo a Zúrich, comunicando que un atleta de 18 años había sido expuesto públicamente por una conducta que, de acuerdo con la legislación deportiva internacional, no estaba bajo su responsabilidad. La FIFA tardó pocos días en actuar. El caso pasó por manos de especialistas en ética deportiva, médicos consultores, abogados y analistas de integridad. El protocolo para atletas menores de 21 años es extremadamente riguroso. La organización entiende que, en esta etapa de la carrera, cualquier marca injusta puede transformarse en un estigma o un problema emocional. Un error en esta franja de edad tiene un peso doble, y eso explica por qué la entidad trató el caso con total seriedad desde el primer minuto. Cuando llegaron a las conclusiones, la situación se volvió inevitable. Los documentos presentados por el club confirmaban que el atleta no había ocultado absolutamente nada. Todo había sido informado internamente, pero parte de los datos no llegó de manera correcta a los responsables de la selección. Era, por lo tanto,
un error de comunicación técnica. No podía, bajo ninguna circunstancia, haberse transformado en una acusación disciplinaria. Y entonces llegó el punto que nadie en el país imaginaba enfrentar. La FIFA consideró que la decisión tomada por el seleccionador, expulsar al jugador de la convocatoria con una justificación disciplinaria, no solo era errónea, sino que representaba una violación grave de los protocolos de protección al atleta joven. La palabra utilizada en el documento interno, según fuentes cercanas al proceso, fue gravísima. Y cuando la FIFA usa esa expresión, no hay espacio para interpretaciones. Los dirigentes de la Federación Española recibieron la llamada pocos días después. Una llamada corta, objetiva y prácticamente sin margen para discusión. La investigación había concluido y la decisión era unánime. El seleccionador debía ser apartado inmediatamente de sus funciones. No había recomendación, no había sugerencia. Era una orden. El shock dentro de la federación fue absoluto. Varios directivos quedaron incrédulos, otros pálidos. Algunos intentaron argumentar que sería mejor gestionar internamente, pero fueron interrumpidos por la simple afirmación de que no había espacio para negociaciones. El entrenador había aplicado una sanción basada en un error de interpretación, y eso ponía en riesgo el bienestar de un atleta menor de edad, además de la integridad de la propia selección. Mientras tanto, en el centro de entrenamiento, el ambiente era de puro desconcierto. Los asistentes intercambiaban miradas nerviosas. Los analistas intentaban parecer ocupados. Los preparadores físicos caminaban en silencio. Todos sabían que algo enorme estaba a punto de suceder, y en medio de ese silencio tenso, estaba el entrenador, creyendo todavía que podría resolver las cosas con una conversación posterior, pero ese ajuste no llegaría. El director deportivo y el presidente interino pidieron una reunión inmediata. La conversación duró pocos minutos y fue descrita como una de las más difíciles de la historia reciente de la institución. Explicaron al entrenador, con la frialdad que la gravedad exigía, que su continuidad había llegado a su fin, no por táctica, no por resultados, no por rendimiento, sino por haber expuesto injustamente a un jugador menor de edad ante el mundo. El entrenador tardó en reaccionar. No protestó, no intentó justificarse, no levantó la voz. Aparentemente comprendió que la decisión iba más allá de cualquier discusión de campo. Afectaba principios éticos, afectaba los protocolos de protección a los atletas y afectaba la imagen internacional del país en el deporte. Mientras tanto, los rumores ya se habían propagado por el vestuario. Los capitanes percibieron que el clima había cambiado. Los jugadores empezaron a intercambiar mensajes. Algunos quedaron en shock, otros mostraron frustración. Y había quienes, simplemente, ya esperaban que esto ocurriera, porque sentían que el ambiente interno estaba fracturado desde el episodio inicial. España, sin darse cuenta, estaba frente a uno de los periodos más turbulentos de su historia reciente. Una plantilla dividida, una federación en colapso, un entrenador a punto de ser destituido y un joven atleta en el centro de una tormenta que nunca deseó. Y ese joven, al recibir la noticia en casa, quedó entre el alivio y la incomodidad. Alivio por tener su nombre completamente limpio. Incomodidad por saber que su búsqueda de justicia terminó derribando al hombre que debía orientarlo dentro de la selección. El padre del jugador, que se enteró primero, respiró hondo como quien libera semanas de tensión acumulada. No celebró, no se alegró. Sabía que ese capítulo estaba lejos de terminar. La federación necesitaba ahora pasar a la fase más difícil. Encontrar un sucesor capaz de reconstruir el ambiente y unificar a un grupo emocionalmente afectado. Y todo esto mientras la decisión aún no era pública. En cualquier momento podrían surgir filtraciones. Y cuando surgieran, la reacción sería violenta. España estaba a punto de enfrentar un terremoto deportivo, político y social. Y ese terremoto, irónicamente, no comenzó con una gran crisis, sino con un detalle médico mal comunicado. La tensión crecía como si todos supieran instintivamente que se había cruzado un punto de no retorno.
La Federación Española intentaba desesperadamente controlar la narrativa antes de que el documento de la FIFA se filtrara a la prensa. Pero controlar historias en el fútbol español es como intentar sostener agua entre los dedos. Imposible. Bastó con que un miembro secundario de un departamento administrativo se enterara para que mensajes comenzaran a circular en grupos privados. Bastó una mirada de reojo en un pasillo para que alguien dedujera que algo grave estaba a punto de salir a la luz. Y cuando el silencio pesa demasiado, delata más que 1000 palabras. Dentro de la Federación, la sensación era que el reloj se había convertido en enemigo. Reuniones improvisadas se multiplicaban, puertas se cerraban con prisa, y detrás de ellas, los directivos intentaban decidir cómo explicar al país que la selección se quedaría sin entrenador a las vísperas de compromisos importantes. No existía un guión preparado para esto. No había precedentes modernos para este tipo de intervención directa de la FIFA en una selección europea con tanto peso histórico. Y esa ausencia de precedentes hacía la situación aún más delicada. Mientras tanto, en el centro de entrenamiento, la noticia se extendía sin necesidad de ser dicha. Cada expresión facial, cada susurro, cada mirada evitada, reforzaba la sensación de que el ambiente jamás volvería a ser el mismo. Jugadores experimentados caminaban por los pasillos con pasos silenciosos, analizando la situación en silencio. Los más jóvenes estaban inquietos, muchos sin comprender del todo cómo una cuestión médica se había transformado en un terremoto institucional. Era evidente que el ambiente estaba fracturado y que ese grupo jamás olvidaría este episodio. El entrenador, por su parte, permaneció unos instantes sentado en su despacho, intentando procesar la decisión. Había una mezcla de incredulidad, frustración y un tipo de resignación amarga. Sabía que había cometido un error al actuar sin verificar información crucial, pero jamás imaginó que eso sería interpretado como una violación tan grave por los organismos internacionales. La dimensión de la repercusión lo sorprendía, no por el alejamiento en sí, sino por darse cuenta de que su actitud había sido vista como una amenaza a la integridad de un jugador joven. Era como si hubiera cruzado un límite que no debía cruzarse, y ahora pagaba el precio. Mientras acomodaba discretamente sus cosas, sin hacer ruido, en el vestuario la conversación tomaba un tono más serio. Algunos jugadores criticaban abiertamente la decisión de expulsar al chico semanas antes. Otros, más cautelosos, pedían calma y recordaban que el entrenador siempre había sido respetado dentro del grupo. Pero incluso esos más prudentes sabían que, en el fondo, la confianza estaba quebrada. No había forma de seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. La relación estaba herida y, en el ambiente de la selección, heridas de ese tipo rara vez cicatrizan rápido. En un barrio distante de Madrid, el joven atleta que desencadenó la crisis intentaba entender cómo aquello se había transformado en un drama tan gigantesco. La decisión de la FIFA, aunque lo absolvía completamente, cargaba un peso emocional difícil de gestionar. No quería ser visto como el motivo de la caída de nadie. No quería que sus compañeros de selección lo percibieran como un catalizador del caos. Solo quería ejercer su profesión, hacer su trabajo y seguir su camino. Pero ahora, incluso sin intención, era imposible evitar el impacto de ser el centro de la historia. Su padre, figura decisiva a lo largo de toda la situación, habló con él de forma firme y tranquila. Le explicó que a veces la justicia tiene un costo, que defender la propia integridad puede generar consecuencias imprevisibles, y que no había culpa alguna en exigir que las reglas se cumplieran correctamente. Pero al mismo tiempo, sabía que la opinión pública jamás sería completamente justa. Ya imaginaba, con cierta amargura, que parte del país vería al chico como responsable del fin de un ciclo dentro de la selección, aunque los documentos dijeran exactamente lo contrario. Mientras tanto, los bastidores de la federación se movían a un ritmo frenético. Nombres comenzaron a surgir en las conversaciones internas, técnicos con experiencia internacional, entrenadores acostumbrados a lidiar con presión, exjugadores convertidos en líderes de vestuario.
Muchos rechazaron incluso antes de ser invitados oficialmente, alegando que aquel era un momento demasiado sensible para asumir el cargo. Otros mostraron interés, pero exigieron cambios profundos en la estructura interna para aceptar. El clima era tan inestable que incluso figuras consideradas pilares empezaban a dudar de la capacidad de la institución para reorganizarlo todo a tiempo. Y en medio de esta crisis, surgía una preocupación adicional: ¿cómo comunicar al país y al mundo una crisis de esta magnitud sin empeorar el escenario? ¿Cuál sería el tono del comunicado? ¿Directo? ¿Suavizado? ¿Explicativo? ¿Breve? Cada palabra pesaría toneladas. Cada frase podría generar interpretaciones que escaparían por completo del control. La Federación temía que, al hacer pública la decisión, la prensa transformara el caso en algo aún mayor, más politizado y más explosivo. El documento de la FIFA, a punto de ser oficializado, era claro como el agua cristalina. El entrenador quedaba destituido por violar protocolos fundamentales de protección al deportista joven. No había espacio para suavizar esa frase. No había posibilidad de reescribir nada. Era una resolución definitiva, y esa claridad dejaba a la Federación en una posición aún más vulnerable. No podrían justificar la decisión con argumentos deportivos. No podrían hablar de táctica o método. Estarían obligados a admitir que fallaron al permitir que una sanción injusta fuera aplicada a un atleta de 18 años. Al mismo tiempo, dentro de la FIFA existía un consenso raro. Todos los miembros involucrados en el juicio coincidieron en que la situación debía ser tratada con severidad para evitar precedentes peligrosos. Si se permitía que un entrenador expulsara públicamente a un jugador menor de edad por una acusación sin fundamento, se abriría un camino peligroso. Otros casos similares podrían surgir, y la autoridad de la FIFA en la protección de los más jóvenes quedaría manchada. Era una cuestión de principio, de integridad y de coherencia internacional. Mientras la fecha del anuncio se acercaba, la Federación intentaba, de forma casi desesperada, preparar a los jugadores para la tormenta que se avecinaba. Se convocaron psicólogos deportivos para conversar con el plantel. Miembros del cuerpo técnico interino intentaban crear una atmósfera mínima de estabilidad, aún sabiendo que solo estaban tapando un hueco gigantesco. El grupo, por su parte, se encontraba en estado de alerta. Muchos temían que la prensa cayera con fuerza sobre ellos, exigiendo explicaciones y posicionamientos. Y cualquier palabra mal escogida podría transformar la crisis en algo aún más profundo. Sin embargo, había algo aún más preocupante a punto de suceder. La opinión pública comenzaba a dividirse. Comentarios en programas deportivos insinuaban que la actitud del jugador había sido exagerada. Otros defendían que la Federación había sido negligente. Y una parte considerable de la población empezaba a cuestionar la forma en que el entrenador había sido tratado. La polarización tomaba forma antes incluso de que el caso fuera oficialmente divulgado. Y cuando una cuestión de este tipo se convierte en tema de debate nacional, deja de ser un problema deportivo y se convierte en un problema social. Mientras tanto, el joven atleta intentaba mantener su rutina, pero no podía ignorar lo que estaba a punto de suceder. La reintegración a la selección, determinada por la FIFA, significaba volver a un ambiente en el que todos estarían emocionalmente alterados, donde cada gesto sería interpretado, donde cada silencio sería analizado. Sabía que no podía evitar esa etapa, pero también sabía que, desde entonces, su papel dentro de la selección sería mucho más complejo, y cuando el reloj finalmente marcó la hora del comunicado oficial, la Federación quedó paralizada. Algunos directores sostenían en las manos las últimas revisiones del texto, con la sensación de estar a punto de abrir la puerta de un huracán. La frase final del comunicado era dura, inevitable y cargada de peso histórico. Cuando fuera publicada, ya no habría vuelta atrás. La selección española entraría en una nueva era, marcada no por resultados, no por rendimiento, sino por un conflicto humano que se hizo demasiado grande para ser contenido. El comunicado había sido preparado, revisado,
modificado y depurado innumerables veces. Cada frase había sido leída en voz alta por diferentes miembros de la Federación, evaluando el impacto emocional antes de la publicación. Pero a pesar de todos los ajustes, nadie conseguía encontrar una forma de suavizar lo que era, esencialmente, una admisión pública de un error grave. El país estaba a punto de descubrir que su selección, una de las más organizadas del continente, había sido obligada por la FIFA a despedir a su entrenador por violar protocolos esenciales de protección a un joven atleta. No había manera de endulzar esa píldora. El documento oficial finalmente fue liberado para su publicación. La Federación lo colocó en el sistema interno, señaló que todo estaba listo, y en mensajes breves entre bastidores, solo hubo un asentimiento entre los dirigentes. Era el momento. Sabían que, una vez que el comunicado se difundiera, el país no hablaría de otra cosa durante las próximas semanas. Era la tormenta anunciada, inevitable, incontrolable. En el instante en que el texto fue publicado, el impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Los periodistas corrieron hacia sus teléfonos, sus cámaras, sus transmisiones en vivo. En pocos minutos el nombre del entrenador estaba en lo más alto de los temas más comentados del país. Y junto a él, el nombre del joven jugador, ahora envuelto en una narrativa mucho más grande de lo que deseaba. El titular que muchos preveían, finalmente tomaba forma ante los ojos del mundo. La selección española estaba oficialmente sin técnico, y el motivo no eran los resultados en el campo, sino un conflicto interno que cruzó fronteras y llegó hasta los despachos de la FIFA. El comunicado, aunque formal, no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. La Federación admitía que el entrenador había aplicado una medida disciplinaria injustificada contra un atleta de 18 años, contrariando directrices internacionales y poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también su participación futura en competiciones oficiales. A partir de ese momento, la Federación se comprometía a seguir las recomendaciones de la FIFA, incluida la reintegración completa del jugador y la búsqueda inmediata de un nuevo seleccionador. La repercusión fue devastadora. Los programas deportivos interrumpieron sus contenidos. Los especialistas comenzaron a analizar cada coma del comunicado. En mesas redondas, los comentaristas se dividían entre quienes criticaban la postura precipitada del entrenador y quienes creían que la Federación había perdido el control al permitir que el caso llegara tan lejos. La crisis, antes confinada a los bastidores, ahora era un debate público, cargado de opiniones, acusaciones e interpretaciones. La imagen del joven atleta también empezó a ser discutida intensamente. A pesar de que su inocencia estaba documentada, parte de la prensa intentaba transformar el caso en una batalla generacional, insinuando que los jugadores muy jóvenes tenían hoy demasiado poder. Ese tipo de narrativa, previsible pero cruel, comenzaba a expandirse. Y ese era exactamente el temor que su familia tenía desde el principio, que la opinión pública distorsionara lo que realmente había ocurrido. El jugador en casa veía todo por la televisión con expresión seria. No buscaba protagonismo ni quería ser víctima de una guerra de versiones, pero ahora entendía que cualquier silencio sería interpretado como debilidad y cualquier palabra sería analizada como confesión o ataque. Estaba atrapado en un laberinto de percepciones conflictivas. Su reacción inicial fue alejarse unos instantes de las pantallas, respirar hondo e intentar encontrar algo de normalidad dentro del caos. En los pasillos de la Federación, la sensación era de profundo desgaste. La directiva sabía que el impacto no se limitaría al presente. La reputación internacional de la selección se vería afectada. Los clubes empezarían a exigir mayor claridad sobre los protocolos médicos. Los jugadores podrían sentirse inseguros respecto a la forma en que se tomaban decisiones internas. Y, sobre todo, sería necesario reconstruir la confianza del grupo, algo que, en ambientes tan delicados como los de las selecciones nacionales, puede llevar años. Mientras tanto, la búsqueda de un nuevo entrenador se volvía urgente. Los contactos comenzaron casi de inmediato.
Algunos técnicos reconocidos agradecieron el interés, pero declinaron, temiendo heredar un ambiente fracturado. Otros se mostraron interesados, pero exigieron garantías, control total sobre las decisiones técnicas, autonomía plena en las convocatorias y una reestructuración clara del departamento médico. Era evidente que nadie quería asumir un cargo tan sensible sin una protección institucional sólida. Y como si no fuera suficiente, la prensa comenzaba a presionar a los dirigentes para dar ruedas de prensa y aclaraciones. Los reporteros esperaban fuera de la sede de la federación, intentando captar cualquier declaración, cualquier gesto que pudiera ofrecer pistas sobre lo que ocurría detrás de escena. La federación trató de administrar la situación emitiendo solo notas oficiales, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a las cámaras y los periodistas. Mientras eso ocurría, dentro del vestuario, los jugadores discutían entre sí qué significaba el despido repentino del entrenador. Algunos se preguntaban si había más cosas sucediendo entre bastidores que no se estaban revelando. Otros defendían que el episodio era una advertencia para todos. Las decisiones precipitadas, especialmente cuando involucran a jóvenes atletas, siempre tienen consecuencias. La sensación general era de incertidumbre. Un grupo que debería estar concentrado en clasificaciones y partidos importantes ahora se veía inmerso en cuestiones éticas y políticas. A estas alturas, la historia ya no era solo de España. Medios internacionales comenzaron a difundir el caso. Titulares en el Reino Unido, Italia, Alemania y América Latina describían el episodio como uno de los escándalos más sorprendentes que involucraban a una selección europea en los últimos años. La presión sobre la federación aumentaba a cada minuto. Era imposible ignorar la dimensión global del problema. Era imposible fingir normalidad. Para el joven jugador, la reintegración determinada por la FIFA ahora adquiría un aspecto simbólico aún mayor. Regresaría a la selección no como un convocado más, sino como el centro de una reorganización forzada, como alguien que, quisiese o no, marcaría el inicio de un nuevo capítulo. Y eso le incomodaba profundamente. Nunca quiso ese papel, solo quería que su nombre fuera limpiado, solo quería que se reconociera la verdad. Ahora cargaba un peso que ningún atleta tan joven debería cargar. Su padre, siempre atento, le aconsejó mantener el enfoque y la postura. Le dijo que, a corto plazo, sería difícil, que habría críticas injustas, miradas torcidas e interpretaciones malintencionadas, pero que, a largo plazo, la verdad siempre prevalece. Que el mundo del fútbol es demasiado grande como para sostener narrativas falsas por mucho tiempo. Que, por más dura que fuera aquella fase, también pasaría. Sin embargo, había un último componente que hacía todo aún más incierto. La federación necesitaba no solo un nuevo entrenador, sino una nueva identidad, una nueva postura interna, una nueva forma de tratar a sus atletas, especialmente a los más jóvenes. La crisis dejó al descubierto fallas profundas en la comunicación, en la relación entre departamentos y en la capacidad institucional para resolver conflictos de manera discreta. Era evidente que, más allá del escándalo, había algo estructural que debía corregirse. Y así, mientras el país seguía debatiendo, juzgando, especulando y acusando, la selección española se preparaba para entrar en una fase completamente nueva. Una fase que exigiría reconstrucción emocional, un cambio de mentalidad y, sobre todo, una comunicación transparente y madura entre todos los involucrados. Y así, después de semanas de tensión, decisiones difíciles, investigaciones internacionales y un país entero intentando entender cómo un simple desenlace de informaciones se convirtió en un terremoto histórico, la selección española se encuentra ante una encrucijada. El episodio expuso fallas profundas, reavivó debates sobre responsabilidad y protección a los jóvenes atletas y obligó a una de las federaciones más tradicionales del planeta a revisar su estructura interna. La salida inesperada del entrenador, la reintegración del joven jugador y la presión ahora concentrada en la elección del nuevo comandante colocan a España en una posición inédita,
La reconstrucción exigirá calma, inteligencia y principalmente diálogo. Nada de esto será simple, nada de esto será rápido, pero así nacen los nuevos ciclos, de crisis que nadie quería enfrentar, pero que revelan, con brutal claridad, todo lo que necesita ser corregido. Y si has llegado hasta aquí, has acompañado cada giro, cada detalle, cada bastidor de esta historia monumental, entonces sabes que este es solo el comienzo. Aún queda mucho por suceder, mucho por revelarse, y el futuro de la selección española depende directamente de los próximos pasos. Por eso, si quieres seguir recibiendo análisis profundos, actualizaciones completas y una cobertura total de cada capítulo de esta novela que sacudió el fútbol europeo, no lo olvides. Deja tu like, activa las notificaciones y suscríbete ahora al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenidos exclusivos como este.